Bienvenidos al conversatorio. La pobreza sigue bajando. Fue del 31,6 en el primer semestre de 2025. Ha registrado una significativa baja. Son datos del INDEC del primer semestre de este año. En todo el país hay unos 15 millones de pobres. Se trata del primer dato del año y actualiza la cifra de 38,1 registrada en el semestre anterior. La pobreza sigue bajando. Compañeros, bienvenidos, muy buenas tardes, saludarlos. Muy buenas tardes. Bueno, hoy tardes. tenemos invitados de lujo, Jorge. ¿Qué figuras? Miguel Bosch, que es economista. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Y Pablo Salinas, que es politólogo. Gracias por estar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Háganos Muchas sentir gracias. cómodo, ¿eh? Háganos sentir bien. Bien, voy a intentarlo. Así vuelven. Voy a intentarlo, Así pero vuelven. el viento me pone mal. El viento lo pone mal. Sí. Ráfagas de casi 80 kilómetros. Sí, ¿no? realmente, complicado, Había que bancar. Bueno. ¿Qué mirada, Miguel, respecto a estos números? ¿Te queda una sensación, imagino, ¿no? Aquel que no sigue los números, de una tendencia compleja en una economía tan dinámica, pero una baja considerable? ¿Cómo se podría empezar a analizar estos números? Lo primero que analizaría es que en donde está el límite debe haber muchísima gente. Y entonces estás en un borde. Bueno, mira, vamos a redondear. 1.200.000 necesitas para no ser pobre y ganás 1.201.000. O sea, claro, esa gente no va a cambiar su realidad, claro, porque ni siquiera le cambia la adjetivación de si es pobre o no es pobre. Y debe haber mucha gente, porque es lo que nosotros llamamos el amesetamiento, claro, que es la clase media baja, ¿sí? O sea, insisto, no le cambió nada a esa gente, el que dejó de ser. Verdad, Por supuesto, probablemente, y esto sí, a niveles de indigencia son los datos que más muchas veces le presto atención, porque ahí es comer. claro. ¿Sí? Sí, ahí se siente. Literalmente que, eso, que sí. bueno, es decir, ya no tengo esos problemas del fin de semana que no sé cómo le doy de comer a los chicos. Sí, es mucho más grave. Exactamente. Acá me parece que debe ir mucho por ahí. Y bueno, yo creo que el foco lo pongo yo en que efectivamente cuando baja la inflación, Sí. o cuando sube la inflación, Claro, ahí se nota muchísimo. Pablo, la mirada desde tu actividad de politólogo, indudablemente que son datos importantes para el gobierno nacional, ¿no? Más allá de la letra fina de cómo se termina haciendo el trabajo, hay un dato contundente, ¿no? Hay menos pobres. Sí, es la capitalización de un logro a medias. Es decir, esta baja en la inflación también implica una desaceleración de las actividades económicas, menos puestos de trabajo. No tiene su correlato, no es tan sencillo como un medio mundo tirar la red y juntar peces. Ya está solucionado el tema. Me parece que es mucho más complejo que decir, bueno, bajó la inflación, claro, hay menos pobres. Sí. Es decir, tiene su correlato. Yo antes de salir al aire te escuchaba hablar del tema de las encuestas, ¿no? Hay un chiste que suelen decir, ¿no? Es decir, según las encuestas, 1 de cada 10 personas en el mundo es china, ¿no? En mi casa somos 10 y no hay ningún chino. Entonces, claro, hay que tomarlo con pinzas a los datos que se... Vamos a ver las tramas. Perdón, Ezequiel, porque después yo creo que estos son estadísticas, números que maneja el gobierno, sí, pero después por supuesto que en cada hogar indudablemente está la verdadera realidad de la economía, ¿no? Sí. Hogares en los que tal vez solo uno trabaja y a lo mejor cobra apenas millón y algo, y si son 4 integrantes de una familia tipo, realmente es muy, muy difícil. Y uno de repente se pregunta, bueno, a lo mejor esa familia no es pobre, pero cuando ese dinero hay que realmente distribuirlo para que una familia tipo se mantenga, claro, ni siquiera llegan a un nivel de indigencia, ¿no? Y ahí está donde a lo mejor ni siquiera les alcanza como para poder comer bien. Hablábamos ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo, de los valores de los alquileres, ¿no? También. Sí. Y es un dato, ¿no? Un valor de una casa promedio, 2 dormitorios en el sur de la provincia de Córdoba,
hablamos entre 700 y 800 mil pesos. Digo, hay variables económicas en la actividad cotidiana que te deja fuera del circuito, ¿no? Y ahora aquellos que han perdido su trabajo. Hoy fíjate que aún superando el nivel de de 1.200.000 y algo creo que es, si se trata, por ejemplo, de un solo trabajador en el núcleo familiar y hablamos de una familia tipo, es imposible. Si realmente esa familia tiene que pagar alquiler, directamente no tenés chance, no tenés alternativa. Poneme la tramita completa, la analizamos con nuestros invitados, con Miguel y con Pablo. Descenso de la pobreza según el INDEC 31.6, primer semestre de 2025 contra el primer semestre de 2024, la interanual de 52.9, ¿no? Es un dato contundente, ¿no? Es una baja realmente importante. Veíamos por sectores también, tengo entendido que el noreste ha sido una de las que más puntos porcentuales ha recibido. Contundente descenso interanual en puntos porcentuales, allí está el 21,3. Es un dato significativo, ¿no, Miguel, Pablo? Sí, a ver, yo quiero dejar en claro, por ejemplo, que quien maneja hoy, quien dirige INDEC, ni siquiera es del palo del gobierno. Sí, es verdad, es verdad. Y eso me da tranquilidad que los números son reales. Son reales, claro. Después está esto que estamos diciendo vos, que me gusta el chiste del chino, uno de cada 10 chinos. Es cierto, porque, a ver, yo uso otro. Tengo la cabeza en el horno, los pies en el freezer y al medio me da que tengo 37 grados y no tengo fiebre. Pero estoy muerto. Entiendo. O sea, entiendo que esto es importante, pero sin embargo, justamente a lo que voy, es que acá está muy concentrado el ingreso en ese segmento que no es que están bien, están saliendo de la pobreza, digamos, o sea, no tienen para cambiar auto, no tienen para nada para eso, y es lo que estás planteando, tienen que pagar alquileres que se les hace difíciles, probablemente, y esto no es menor, o sea, ajustan en cuestiones de salud, ¿sí? Calidad de vida, ¿no? Sí, claro, porque yo conozco gente que no se percibe pobre, pero no tiene obra social, o sea, si le pasa algo tiene que ir al hospital, ¿sí? Claro. Entonces, en ese punto, yo creo, no es por defenderlo, porque sí, creo que es contundente. Ha habido una baja, hay muchos que no lo están recibiendo, y ahí también te quiero dar una respuesta. Es decir, sí, lo de la actividad económica, de hecho, no nos olvidemos que estamos hablando del primer semestre donde el país sí estuvo creciendo, ¿sí? A ver, yo creo que ahora va a haber un impacto de tercer trimestre y cuarto trimestre, o sea, el resto del año, en la parte variable de actividad económica, que hay gente que va a perder trabajo. Acá, en realidad, marginalmente, porque este país, digamos, está mal, digamos, y está mal hace muchísimos años, y algún día quiero tirar una propuesta con tiempo de analizar los problemas estructurales Bueno, de por es qué la necesario, Argentina ¿no? es así. Ahora, viéndolo en este corto plazo, yo creo que sí, es significativo, pasó. Hay gente que antes no llegaba al séptimo día de la semana, ahora no llegaba al sexto, ahora llega al sexto, no llega al séptimo. Miguel, perdón, tengo una pregunta, ya que estamos. Hace alrededor de un mes y medio atrás, varias de los referentes que tenía el INDEC renunciaron denunciando algún tipo de maniobra en la utilización de determinados mecanismos para la medición. Esto no puede ser también mentiroso, digo, porque nosotros la percepción es que no está llegando, es decir, el país está creciendo mucho, pero los de abajo no nos estamos dando cuenta. Ahí es donde aparece el ejemplo de los extremos. Hay gente que tiene mucho frío en los pies, muy caliente la cabeza, y el promedio parece una cosa. Pero, claro, digamos, hay gente que está creciendo bien, hay segmentos, y otros que están, y nosotros lo vemos en Río Cuarto, por ejemplo, la construcción. La construcción en Río Cuarto no se reactiva, el comercio no se reactiva fuertemente. Claro, pero hay otros que sí. Con respecto a lo que decís, creo que es un poquito más complejo. Entre otras cosas, yo te vuelvo a decir, no responde el gobierno, y realmente es eslabaña, y te puedo asegurar que ahí sí le pongo la mano en el fuego. También es cierto, digo, suscribo lo que manifestaba Pablo.
ha estado puesto en tela de juicio el INDEC, Claro. ¿no? Por eso también uno, hasta con este ejercicio de memoria, Sí, con lo claro. que ha sucedido, pero el dato indudablemente termina siendo Sí. contundente. Pero Vamos, esta discusión se replica cada vez, por ejemplo, que se conoce el nivel inflacionario. Hablamos del 1,5, el 1,8, y lo primero que nos preguntamos es, ¿esto refleja la realidad? Bueno, vamos a ver más adelante. Siempre porque lo tenemos. terminamos los dudando. los aumentos se han trasladado en insumos de primera necesidad entre un 7, un 8, un 10%. Digo, no reflejaría necesariamente el número inflacionario, ¿no? Vamos a ver los títulos del día, ¿les parece? Dale, vamos. Después de 3 ruedas alcistas, las cotizaciones de los bonos y las acciones de Argentina negociaron en baja. El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 4%, mientras que las acciones de compañías argentinas en Wall Street tuvieron bajas de hasta 8,2%. El riesgo país subió hasta 972 puntos, mientras que el dólar siguió bajando y cerró a 1.355 pesos. Los salarios crecieron por arriba de la inflación, los salarios registrados aumentaron un 2,2 en julio y lograron superar la línea de inflación de ese mes, según informó el INDEC. En lo que va del año, los saberes escalonaron 17,1%, mientras que el índice de precios al consumidor se ubicó levemente por encima en el 17,3%, mientras que en los últimos 12 meses aumentaron 40,3% frente al índice de precios al consumidor del 36,6% en el mismo lapso. Procesaron y embargaron a García Furfaro. El juez federal de La Plata, Ernesto Crepac, procesó a 14 sospechosos de haber tenido algún grado de participación en la fabricación y distribución del fentanilo contaminado. A la cabeza de los procesamientos está el propietario de las empresas, Ariel García Furfaro, a quien le dictaron prisión preventiva y un embargo de 1 billón de pesos. Bueno, qué noticia, ¿no? Por primera vez un presidente francés va preso. Condenaron al expresidente Nicolás Sarkozy por financiar su campaña con dinero del dictador libio Gaddafi. El Tribunal de Justicia de París alegó hechos excepcionalmente graves y ordenó la ejecución provisional de la pena de 5 años de prisión. El dato es que irá a la cárcel. Dormiré en prisión con la cabeza en alto, afirmó Sarkozy. Qué noticia a nivel mundial, ¿no? Absolvieron a Andrea Del Boca y a Julio De Vido. Mira. La actriz estaba imputada junto con otras 10 personas, incluido el exministro de Planificación Julio De Vido, por presuntos ilícitos en la producción de la novela Mamá Corazón, realizada en el año 2015. Sí. Los jueces consideraron que no hubo ilícitos en los convenios realizados entre funcionarios del Ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín y del Inca, que posibilitaron el otorgamiento de fondos a la productora de la actriz. Muy bien, los títulos más importantes del día. Nos vamos a meter con el tema retenciones, ¿no? Sí. Cero, lo que ha generado otra grieta más en la Argentina. Algunos mencionan que un negocio para unos pocos, que se ha llevado 1.500 millones de dólares, ¿no? En 3 días hábiles se terminaron las retenciones cero, las grandes beneficiadas, los exportadores, los productores pequeños y medianos, y cuando uno mira en esto es mirar la Argentina profunda, ¿no? El interior, sí. El productor que le pone el pecho y el lomo a laburar de sol a sol, no ha encontrado aquí una respuesta por parte del gobierno nacional, ¿no? Que los deje conforme. Un productor con un reclamo enérgico se ha viralizado en redes sociales con este reclamo. Vamos a escucharlo. 25 de septiembre de 2025, acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, laburando 10, 12, 15, 16 horas diarias, no importa, porque los productores somos así. ¿Saben para qué? Para enterarnos esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo, y 8 exportadores que hicieron una jugada magistral para que
con el lomo de miles y miles de productores, los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se dieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción y hoy, jueves, está demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. ¿Cuándo el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector? Estoy muy cansado, hace 26 años que laburo en el campo, tengo la espalda gastada, los brazos cansados y estoy también harto de ver cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, aquí el campo tiene una circunstancia muy especial porque ha apoyado y apoya, ¿no?, al gobierno del presidente Milei. Uno nota que las entidades rurales, las más representativas, son muy tibias en el reclamo, ¿no? Los dejan en una posición, te diría, hasta incómoda políticamente por la jugada que termina haciendo el gobierno de la mano de Toto Caputo. ¿Cuál es la mirada respecto a esta jugada del gobierno para unos pocos? Yo voy a entrar a internet y voy a poner me gusta a él. Claro, y sí, claro. Porque la verdad que indiscutiblemente no le llegó, de hecho no había posibilidad de que le llegara. Ya ayer ya había cambio de precio, o sea, ¿cómo es el tema? Vamos a ver si podemos simplificar, digamos. El precio internacional es el mismo, o sea, el chino, el europeo que nos compra a nosotros no cambia, ¿no? Entonces, acá la diferencia del impuesto es lo que queda hacia el interior para distribuir. Ahora, ¿qué pasa? El que declara la exportación es una exportadora. No la declara nunca un productor. Claro, un productor, claro. O sea, puede ser chico, mediano, grande, pero alguien que está en la calificación de exportador. Y bueno, eso lo declaró, porque hay que también explicarlo, lo declaró en algunos casos, dicen, porque de hecho el mismo presidente de la Sociedad Rural Argentina que reclamó que la carne no, entonces la carne dio vuelta atrás, pero él dijo, bueno, pero esta gente no tiene los cereales, está declarando y no tiene los cereales, entonces ¿cómo nos va a llegar a nosotros? Hay una ley exacto, histórica, 2008. Claro, que si se revisa, que no creo que pase, ese es el punto. Se pueden objetar algunas declaraciones, ¿no? Porque es cierto lo que manifestás. Exacto. Yo venta sin tener la producción comprada, ¿no? Sin tener la producción. Esto que decía de 2008, y por las dudas para ampliarlo, la idea es, pero cuando vos tenés que demostrar que lo tenés. Claro. Si no lo tenés que pagar las alícuotas de cuando lo compraste. Claro. Y ahí está la posibilidad de que, por ejemplo, el gobierno diga, bueno, una excepcionalidad. No sé si tiene la posibilidad, pero lo concreto es que todos han denunciado del lado de los productores que las cerealeras no tienen eso. Que no tienen eso. Y ahí vienen varios factores. La primera que nada, no quiero acaparar, amigo, pero la primera que nada dicen que hubo presión de Estados Unidos, se lo escuchó decir. Bueno, lo dijeron explícitamente. No dieron vuelta con exactamente, eso. No tienen pudor. Y básicamente el punto es que ¿en dónde lo ven? Porque en realidad China es la que nos compra a nosotros. Nos sigue comprando. El tema es que para la salida, la oferta que implicaría en pocos días las 12 millones de toneladas que se pusieron en el mercado, le baja el precio marginalmente al mundial. Y eso le repercute en Estados Unidos, donde hoy hay un conflicto productores con el gobierno también. Entonces, justamente. Entonces, por ahí la política, la medida fue respondiendo a una quizás presión, presión, porque fue efectiva de parte de Estados Unidos para que la levantara. De todos modos, perdón, lo que tengo entendido es que los productores norteamericanos le están diciendo hoy a Trump, ¿cómo puede ser que... Sí, están indignados. Claro, están molestos porque dicen, está apoyando a un país que al fin y al cabo nos termina perjudicando después a nosotros.
Y eso es lo que hay un sector de productores, en este caso, que no le perdonan a Trump. Lectura en clave política, Pablo, de esta suma, resta, porque es raro, ¿no? Un gobierno, un presidente outsider. Hay que entender la política del presidente Milei. Culturalmente estamos aprendiendo a interpretarla, ¿no? ¿Cómo se lee en clave política esto? Es más que difícil interpretar a Milei en relaciones internacionales porque vive dándonos sorpresa todos los días, más allá de que viene manifestando desde su campaña una serie de acciones que iba a llevar adelante que, lejos de no cumplirlas, las cumplió y las profundizó. Con el escándalo y el escozor que nos causa mucho saber que realiza ese tipo de acciones. Es decir, hoy día, entre lo que ocurrió ayer y lo que está ocurriendo, no sé si ya fue en este momento la reunión con Benjamín Netanyahu, ayer con Donald Trump, es decir, el nivel de servilismo, de genuflexio, es tremendo, es indigno, es indigno, ¿no? Sí. Más allá de las críticas que se le puede hacer a la ONU, si la ONU está en la situación que está, tiene mucho que ver con las mismas acciones que lleva adelante Estados Unidos como el gran hegemón. Recuerden que la Organización de las Naciones Unidas es una organización a la que este muchacho propuso ayer a viva voz, motosierra también para la Organización de las Naciones Unidas. El país que más le debe a la Organización de las Naciones Unidas es Estados Unidos. Pero a diferencia de lo que ocurre con otros países, tiene capacidad de pago. Entonces utiliza el no pago como una herramienta de presión. Che, ustedes no pueden funcionar si yo no le pongo el dinero. Mira, hablábamos en Argentina Noticias hace algunas horas con Marcelo Aloisio, el corresponsal de nuestro canal allí en Europa, y llamaba mucho la atención, estaba sorprendido por este nivel de servilismo que manifestaban los medios europeos, ¿no? Respecto a la presencia del presidente Javier Milei allí. Para no irnos de tema, vamos a escucharlo, si les parece, a Nicolás Pino, el presidente de Sociedad Rural, lo que habla respecto a las circunstancias de la retención a cero. Me parece que en este momento hay que ser muy prudente. Nunca dudamos que 31 de octubre o 7.000 millones se iba a hacer porque en una ventana como esa los productores íbamos a ver esa posibilidad de vender nuestro producto. Ahora bien, sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo y que volvemos de vuelta como antes. Exactamente. A partir de eso, Eduardo, lo que estamos viendo desde ayer, ya en la noche, en la rural, estamos evaluando a ver cómo se generó esto, porque llegó este beneficio al productor genuino, al productor directamente, lo pudo aprovechar, no lo pudo aprovechar. ¿Cómo puede ser que la exportación haya en 48, 72 horas emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero? Bien, entonces, me parece que hay que ser prudente, hay que tener datos concretos a los cuales uno puede tener acceso y ver cómo se generó esto y evaluar, por lo menos hacia adelante, en el caso que los derechos de exportación vuelven a estar como estaban hace 5 días, bueno, por lo menos que los productores tengamos certeza más o menos en cuánto es lo que va a valer nuestro producto de acá para adelante. Que la intención era otra, ¿no? Recordemos que Pino le habían ofrecido un puesto en el gobierno nacional. Tibias respuestas, ¿no? Sí, la verdad que respecto sí. Hablamos recién, mientras escuchábamos a Pino, ¿no? La actitud del presidente Milei, el comportamiento que tiene puertas adentro del país para con los argentinos, una postura de motosierra en la mano y demás, y cómo cambia esa postura cuando sale afuera, y particularmente en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Está bien, va a Estados Unidos a pedir plata, a pedir por favor que nos den algo que, como lo charlábamos, realmente
bueno, no va a ser seguramente a cambio de nada, o no nos pidieron nada, dijo el canciller Wertheim recientemente. Sí, sí. Yo, permítanme y pido disculpas por aquellos que tal vez les pueda molestar. No creo que sea así. Yo creo que nadie te va a ofrecer 20.000 millones de dólares, como sea, parte de un swap, préstamo, como sea, sin pedirte cambio nada. Pablo. Yo recuerdo la década de los 90, cuando... bueno, en 1989 había caído el muro de Berlín y bueno, Menem hace esas declaraciones diciendo, bueno, dándole la muerte a eso que había sido parte de la filosofía del peronismo, la tercera posición, ni ruso ni yanqui, tercera posición, un solo bloque, ahora nos alineamos con los Estados Unidos, siempre hemos sido de alguna manera maltratados, abusados por los Estados Unidos, pero ahora nos va a ir bien a partir de las relaciones carnales que proponían en ese momento, que eran bastante elocuentes en la manera que las expresó, ¿no? Recuerdo la visita de Bill Clinton en esos años a Carlos Menem, llegando a Brasil, abrazándose, me parece, con Lula en ese momento, y hizo una manifestación. Lula o Brasil es el mejor amigo que tiene Estados Unidos en Sudamérica. Llegó a Buenos Aires, le declaró con un papelito así, Argentina miembro extra-OTAN, ¿sí? Y después cruzó la cordillera y le vendió los aviones a Chile. Claro. Es decir, van poniendo un huevo en cada canasta. Es decir, lejos estamos de que esto se convierta en la panacea de logros para la República Argentina. Actualmente en Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica hay 74 bases militares norteamericanas distribuidas en toda la geografía. Argentina no tiene ninguna. ¿Cuál es? La primera que ha prometido, porque ha venido 2 veces la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, y ahora lo han cambiado por un general nuevo que no me acuerdo el apellido, prometiéndole esta suerte de co-construcción de una base militar en Ushuaia con miras a proyectarse hacia la Antártida. Estamos desde 1880, de la época de Roca, con presencia en la Antártida. No necesitamos a los Estados Unidos para tener las 11, 12 bases militares que tenemos instaladas en territorio antártico. Entonces, me parece que es permanentemente una claudicación, es decir, ¿cómo mejoro mi manera de ofertarme a cambio de nada? Es indigno. Claro, la historia del vínculo con los Estados Unidos ha sido esa, ¿no? En otros tiempos también en la Argentina, ¿no? Yo creo que realmente estamos muy equivocados los argentinos si pensamos que tal vez nos vamos a salvar esperando el favor de alguien, y menos aún de alguien más poderoso. Yo creo que salir o no depende exclusivamente de nosotros. Capital productivo que tiene Argentina, digo... Sí, pero lamentablemente bueno, vamos por el camino creo que es equivocado. Lo que decía Miguel, hay una discusión cultural mucho más profunda, ¿no? Miremos el interior profundo de la Argentina, economía regional, digo, hay tanto para hacer, para crecer, pero no se hace, que ir a mendigar a un país como los Estados Unidos. Pero no necesario con el capital productivo que tiene la Argentina. Esta semana una consultora, dio a conocer el nivel de resistencia a Norteamérica en la región. La República Argentina, paradójicamente, tiene el mayor grado de resistencia a la injerencia norteamericana. Es que pareciera... Esto explica bastante el sentir del pueblo, no así del gobierno. Sí. Respecto a lo que decías, Pablo, de la base norteamericana, fíjate que como parte de esta comitiva que viajó a los Estados Unidos está Petri. ¿Ustedes se preguntaron por qué está Petri allí? ¿Qué está haciendo en Estados Unidos? Probablemente su presencia, de alguna manera, tenga que ver con esto que vos estás mencionando. Vamos a seguir con el tema retenciones. Marcos Pérez, el vicepresidente de Sociedad Rural, habla de esta circunstancia, da su opinión y esto es. Mi predicción, la verdad que me quedé corto.
yo decía, esto, a ver, es una medida muy brutal para el productor. Darle 25% de un día para el otro, y bueno, ¿viste? Se acabó rápido. El tema es la distribución del beneficio, digamos, ¿no? Porque ¿Por qué? Evidentemente... Y porque al generar un efecto embudo tan grande, donde la sobreoferta que genera es mucho más de la que puede absorber la demanda, el precio cae. Y bueno, pero ¿eso por qué? Porque es una medida temporal. Al ser temporal es como una ventana, ¿viste? Todos tenemos que pasar por ahí en muy corto tiempo si queremos capturar el 26% en la soja, ponele, ¿viste? Y bueno, evidentemente, además como están los exportadores en el medio al fin del embudo, ellos son los que al final, como algunos dicen, manejan la billetera, ¿viste? O sea, los dólares les llegan a ellos, no a los productores. Bueno, negocio por unos pocos. Itaí Hackman, que es diputado nacional de Fuerza Patria, allí en un tuit dice lo siguiente, Jorge. Bueno, así, sin más, el gobierno le regaló 1.500 millones de dólares a una decena, literal, de cerealeras. En 2 días es más guita que la que necesitan los millones de personas con discapacidad para que se cumpla la ley. Más guita que lo que demanda la ley de financiamiento universitario. Muchísimo más que la emergencia pediátrica que financia al Garrahan. No vayan a pensar que la baja de retenciones fue un beneficio para el campo. A los productores los cagaron de arriba de un puente. Las exportadoras les compraron la mercadería con precio bajo, descontando retenciones, y después liquidaron a precio alto, es decir, sin retenciones. No solo eso, también se apuraron a liquidar anticipadamente mercadería, como para ni darle tiempo a que participen de los beneficios futuros. Bueno, allí estaba el tuit. Tenemos el del diputado Gutiérrez también, que se expresó respecto a estas circunstancias que ha sucedido con el campo, ¿no? Esto es lo que manifiesta también Itaí Hackman del regalo. Bueno, dice Carlos Gutiérrez respecto al mercado. Lo vivido en los últimos días con las retenciones supera todas las predicciones. Del te las bajo un poco y te las vuelvo a subir para después bajarlas de nuevo y finalmente quedar en el mismo lugar, pasamos al te las bajo a cero por 30 días o por 72 horas, como ocurrió por los 7.000 millones de dólares alcanzados, lo que ocurriera primero y ocurrió. Cuando algunos todavía estaban haciendo números, cuando otros maldecían haber vendido unos días antes y haber provisionado sus insumos para la próxima siembra con un dólar lógico, otros ya tenían todo resuelto. Incluso la presencia de barcos chinos, que créase o no, en apenas 72 horas estuvieron en los puertos argentinos listos para cargar. Todo un récord, sobre todo porque nadie les había avisado nada. Y hasta sucedió que el secretario del Tesoro gritó como condición urgente la suba otra vez de las retenciones porque, claro, los productores americanos entraban en zona de riesgo. Fue tan rápido todo, tan fugaz, que nos quedamos con el ticket en la mano cuando el partido ya había terminado. Y las retenciones otra vez a pleno. Conclusión. No le echemos la culpa a las distorsiones o las posiciones dominantes en el mercado. La culpa es de quién le dio de comer al perro y por qué. Es decir, porque el plan económico está haciendo agua y, dicho al pasar, lo financiero es su columna fundamental. Nunca, por supuesto, lo productivo. Retenciones cero, ¿no? Ley permanentes. Hay, paréntesis, la política ha permitido un outsider como Milei en el gobierno. No apareció de casualidad el presidente Javier Milei por una circunstancia de la fuerza del cielo. La política debe hacerse cargo, debe hacerse responsable de los últimos años, porque la gente termina votando un cambio. No sé si era con la brutalidad del gobierno de Javier Milei, pero era alguien distinto, ¿no? Entonces, también hay que revisar contextos y características históricas en la política argentina de por qué llegamos a donde llegamos y en qué situación estamos. Y en una espiral que no salimos, ¿no? Que no salimos continuamente. Es una discusión que tenemos cada 4 o cada 8 años en la Argentina. No hay un avance
que uno imagina productivos, ¿no? Y yo creo que todos, de alguna manera, algo de responsabilidad tenemos. No tengo duda. Los que fueron a votar, los que no fueron a votar, porque, bueno, está bien que yo siempre digo que en los últimos años hemos venido votando a uno para sacar al otro. Votamos a este para correr al que estaba. Votamos a este para correr al que estaba porque no nos gustó y así hemos ido haciéndolo sucesivamente, ¿no? Pero no podemos, bueno. digo, me da mucha indignación en este sector que estamos hablando hoy. Hay muchísimos en la Argentina, de las economías. Hablar cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, cada 6 meses, esta imprevisibilidad que tiene la política económica en la Argentina, deberíamos tener temas ya resueltos con políticas a largo plazo, ¿no? Lo que pasa no es que tocarlo, sea el gobierno de la línea política de derecha, de centro, de izquierda, digo. Hay cuestiones estructurales en la Argentina por la capacidad productiva que tiene que no debieran tocarse. Lo que pasa es que de todos modos yo creo, me gustaría después de escucharlo aquí a nuestros invitados, pero creo que mucha gente compró el discurso de Milei de que era alguien que sabía de manejo económico, que tenía mucho conocimiento, que podía lograr era crecimiento nuevo, ¿no? Con o sin dinero, que no había que ir al Fondo Monetario Internacional, que pedir un préstamo era subir impuestos, bueno, entre otras tantas cosas que realmente dijo y que después en la práctica vemos que realmente no es así, por el contrario. Miguel. Mira, para empezar, claramente lo de las retenciones no responde a que haya un plan económico, claramente no lo hay. Es decir, vos podés llegar a... O sea, tener un plan económico requiere, obviamente, la palabra planificación. Exacto. Es anticipar escenarios. Y esos escenarios los anticipas y decir, ante esta situación, esto es lo que hago. Es decir, en este caso es una medida claramente improvisada. No solo eso, sino también la de hablar de Estados Unidos fue el día viernes surgió, pero no había un indicio en ese momento. Es como llamar, levantar un tubo. ¿Sí? De hecho, se dice que los bancos internacionales fueron los que hicieron mucho lobby para que esto ocurriera, para que ocurriera en 3 días. ¿Sí? Porque convengamos que ¿por qué no sabemos bien las cosas? Porque ahora están definiéndolo a los parámetros. O sea, no sabemos en qué condiciones y qué... a ver, el swap permite, por ejemplo, usar para pagar al fondo, no, desde ya le voy a decir que no, Estados Unidos no nos va a dar plata, nosotros le pagamos fondo, darlo por hecho. Entonces, claramente eso es un punto. Vos hacías referencia a lo que la gente vota, yo estoy 100% alineado en esa postura. A ver, yo estaba, bueno, no importa, ¿dónde? Pero hablando el día de la elección de la primera vuelta del 2023 con un mexicano. Y decía, 3 de los que tienen posibilidades, era un tercio, en primera vuelta. Uno se va con en ese momento hablábamos del 100% de inflación, no se sabía que llegaba. El otro se fue con el 53. Claro. No puedo entender que 2/3 de la población, me decía, estén votando a esto. Ojo. No estaba defendiendo, él era un mexicano, él estaba hablando de eso. Entonces, en definitiva, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que hace este gobierno, yo lo he manifestado públicamente 2 millones de veces, a veces me canso de decirlo, pero justamente está claro, o sea, ganó porque 2/3 estaban avalando también una idea de que la inflación ni siquiera es mala. O sea, no es cierto eso. Yo tengo una discusión que tuve en el ámbito de la universidad a veces que salió porque yo me enojé y lo puse en Facebook y era insólito porque los docentes discutimos por Facebook pero estamos al lado, ¿no? Cuando una economista diputada nacional que se llamaba Vallejo dijo que no importaba la inflación siempre que se cubriera el incremento con salario. Mentira, el costo de la inflación es tremendo, aunque al principio le des al salario compensaciones para que lo supere, porque la economía sufre de grandes costos. Entonces, yo adhiero a lo que vos planteás, creo que hay que hacer un mea culpa de por qué estamos ahí. Y en este caso, el actual presidente, también me pongo a responderte, no tiene que saber economista, ser especialista en economía un presidente. Sí, bueno, ha sido parte de la discusión de las últimas semanas, ¿no? Respecto a... No va por ahí, tiene otras cosas. Y para eso hay ministros y ministerios
que manejen ese aspecto, claro, que manejen el área. Exacto. Es decir, de hecho, se discute ahora de si él es economista y la hermana es la que maneja la política. Sí, se habla en las últimas Exactamente. semanas Y de eso, los roles. Yo voy a decir, pero no. Dejarle la economía a todo el ministerio y vos encargate de hacer política. Sí, Vamos a escuchar a Juan Paso, titular del ARCA, que habla también para cerrar el tema retenciones. Esto no estuvo conversado con ninguno de los sectores porque una de las cosas que vinimos a hacer en este gobierno es dejar de intermediar información. Yo recuerdo el dólar soja 1, 2, 3, era un acuerdo con las cerealeras y los productores no veían el beneficio en precio de este tipo de medidas. Hoy vos ves la cotización en pizarra de la soja al día de ayer contra el día del viernes y vos ves que hay una suba significativa de precio, con lo cual este beneficio se traslada a los productores. Creo que lo que queda claro es que es un gobierno que vino a bajar impuestos y que no solamente llevamos retenciones cero de las economías regionales, la carne porcina, la leche, sino que ni bien tenemos espacio fiscal, bajamos retenciones. Acá no hay un beneficio para un sector. Acá hay, en todo caso, una reducción de cobro de impuestos cuyo principal perjudicado va a ser el área política, que va a tener que reducir esos fondos para que no se comprometa el equilibrio fiscal. ¿Y a dónde va ese excedente de dinero? A la actividad económica. Juan Paso diciendo esta cuestión, que la medida cumplió su objetivo y termina. Y bueno, ¿qué va a decir? Nos vamos a cambiar Pero perdón, hace hincapié en el tema de bajar impuestos, pero la retención la bajaron por 3 días. Sí. Y el que... Sí. Bueno, y no es un impuesto, es un tema más, claro, más de conceptual, no más de vamos a entender economista, eso, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero esto me recuerda de alguna manera, escuchaba, que en realidad hace unos días se reunieron 4 o 5 con integrantes del gobierno y dijeron, che, vos necesitas esto, nosotros lo tenemos. Sí. Pero queremos esto a cambio. Sí. Y se terminaron beneficiando, unos pocos. Sí, ¿se acuerdan cuando teníamos un dólar 1.1 y de un día para otro pasó 4.1? ¿Cómo olvidarlo? Hubo quienes se beneficiaron en su momento, ¿o no? Sí, claro. Bueno, decíamos en la apertura del conversatorio del día de hoy respecto a los aumentos en algunos productos, ¿no? En góndolas y supermercados, ¿no? Allí con algunas imágenes. Y este es el dato llamativo del día de hoy. Los supermercadistas piden no convalidar aumentos de precios, comunicado urgente de las cámaras de supermercados. Si lo tenés, le pegamos la trama. Denuncia de aumentos por parte de los proveedores de hasta un 7%. Le piden al gobierno que intervenga con absoluta urgencia. Jorge. Les aconsejamos no convalidar aumentos de aquellos proveedores que buscan cubrirse anticipadamente de una situación de crisis que al día de hoy parece superada, considerando los acontecimientos recientes. Los empresarios argentinos debemos erradicar totalmente el viejo hábito de aumentar los precios por si acaso. En ese sentido, seguiremos actuando como un escudo protector para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros. ¿Lo traducimos? La semana pasada, cuando el dólar escalaba, no los veía muy es llamativo. reticentes. Es llamativo el comunicado, ¿no? Sí. No los veía muy entusiasmados con rechazar listas de precios de proveedores que aumentaran por los precios que pudieran llegar a futuro. Todo lo contrario, es decir, me parece que se estaban resguardando hoy día, que se calmaron un poquito las aguas. Pero entonces, ¿qué piden? ¿La vuelta de Moreno? ¿De la figura de Moreno? Porque, digo, le piden al gobierno que intervenga con urgencia. Este gobierno ha manifestado que... ¿Y eliminó precios cuidados? Claro, con la regulación del día de ayer. ¿Qué piden? ¿Una figura de un Moreno para este gobierno? Pregunto, no lo sé. ¿Sabes que sinceramente me deja sin palabras? Porque no sé qué... Claro, o sea, porque a la larga, la lectura, lo que estás diciendo es esa. Claro. No lo convaliden ellos, no le compres. O sea, no le compres a tu proveedor que te subió el precio. Claro. No le compres. Pero estás diciendo es, yo compro, pero no me compres. Claro. No, usuario. A ver, una forma de hacerlo es, no te compro eso porque tiene 7%. Bueno, ya lo está haciendo la gente. Claro, la gente lo hace, pero el que está pidiendo que lo haga otro, no lo hagas. Y después, decirle al gobierno... si querés, algún tipo de presencia, pero
Yo creo que en eso, a ver, total la charla es más nos da tiempo. Sí, yo tengo sí, un problema, que ya lo he dicho al aire, yo soy un liberal de izquierda. ¿Qué significa eso? Para muchos, un oxímoron, mentira, Claro. no lo es, pero otra discusión, me encantaría hacerla, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pero siempre digo lo mismo. Los liberales no me quieren porque soy de izquierda, y los de izquierda no me quieren porque soy liberal. Claro. Ahí, acá soy liberal. Claro. No le compres. Porque después te quejas si viene un moreno. ¿Cómo se quejaron? Claro, sí, total. Si por eso me deja sin palabras, no le compres. Y ahí no es lo mismo que el individuo que está desesperado, que va a ir a la despensa el día sábado, que no tiene plata y le va a tener que fiar el de la despensa, y entonces acepta el incremento de precio que sea, porque está con una situación de debilidad, a que el supermercadista y el supermercadismo, ¿sí? Las cámaras, se pongan de acuerdo. Bueno, vos recorres, Jorge, de manera permanente en la calle y te encontrás con supermercadistas y la situación es compleja, ¿no? Sí, porque te dicen, bueno, tal vez, por lo menos hasta hace algunos días, no sé qué habrá pasado bien después de la suba del dólar, decían que los precios se mantenían, que por allí había algunos productos como lácteos, por ejemplo, que podían aumentar algo, pero que el resto se mantenían, incluso algunos, como el caso de harina y derivados, hasta se mantenían o bajaban algo. Pero también se encuentran con la otra cara de la moneda, que es no hay consumo, o por lo menos el consumo no aumenta. Yo creo que eso es más grave, ¿no? Entonces, la gente que antes compraba esta marca, hoy busca tal vez una más económica, el que llevaba 3, hoy lleva 2, entonces de repente dicen, che, si en este escenario aumentamos, y vamos a seguir perdiendo más dinero, porque lamentablemente ya estamos vendiendo cada vez menos. Eso es lo que uno se encuentra. Sí. Pero lo de las uvas es real, han llegado listas con aumentos importantes y vacíos de góndolas de estas características. Lo que a mí me pareció es que, ¿recuerdan cuando vez pasada el dólar había comenzado a subir y empezaron a llegar listas con incrementos entre el 7 y el 10%? ¿Qué pasó? Rápidamente hubo una reacción de parte de los supermercadistas diciendo no vamos a convalidar estos aumentos. Exacto. Pero veíamos que esta vez no pasó exactamente lo mismo. No sabemos por qué, pero no hubo, o por lo menos no se observó la misma reacción. Y sabes que creo en este cambio de conducta cultural, venimos de una inflación galopante en donde la dinámica comercial era otra, ¿no? Era aumentar, estoquear. Y allí, por ahí Miguel lo entiende, nos explica un poco más claro, esa dinámica cambió rápidamente también. Sí. Y hay stock de producción, de productos, que han quedado con precios disparados, ¿no? Un número irrisorio. Por eso, digo, en esto también hay que interpretar como, bueno, un cambio cultural profundo. Nos ponen la musiquita, me parece que... Ya nos tenemos que ir. ¿Cómo se Me falta el sentido? barquito. ¿Cómodos o no? Me tengo que pelear. Vos peleaste un jueves, digo. Es la idea, chicos. Bueno, hablando de supermercadistas, digo, soy la segunda marca de Hueve, por eso. Claro. Es bueno. Es bueno. ¿Cómo es lo de los chinos? Que me quedé pensando en esto. Que según las estadísticas, 1 de cada 10 es chino en el mundo. sí. Digo. En mi casa somos 10 y no hay ningún chino. Yo creo que hay que cerrar con ese. Yo tengo, al respecto tengo otra estadística, no por lo de los chinos, pero dicen que 5 de cada 10 personas son la mitad. Muy bueno. Muy bueno. Hasta mañana, gracias por la compañía. Adiós. Hasta luego. Gracias. No se pelean. No.